¿Qué hacer cuando las oraciones no reciben respuestas? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que Dios es fiel. Creo que todos estamos seguros de eso. Lo acabamos de cantar, que Él es fiel. Pero muchas veces no sentimos o no apreciamos su presencia, o no podemos discernir su actividad en nuestras vidas. Él parece a nosotros, según nuestra percepción, parece distante, no parece que está velando de nuestras vidas. En algunas ocasiones podemos sentirnos así. ¿Qué podemos hacer cuando no sentimos la compañía de Dios? ¿Qué podemos hacer cuando no sentimos la bendición de Dios sobre nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando reiteradamente oramos y no hallamos respuestas de parte de Dios? Cuando solamente hay un silencio. ¿Qué podemos hacer cuando las oraciones no reciben respuestas? Y esto fue exactamente lo que le pasó al salmista, a David, en el Salmo 13, que hoy estaremos siendo expuesto a la palabra del Señor, según lo que David ha experimentado y el Espíritu Santo ha permitido revelar. ¿Qué hacer cuando nuestras oraciones no reciben respuesta? Bien, mis hermanos, allí al inicio del Salmo dice: al músico principal, Salmo de David. Podemos entender de primera mano que es un salmo que fue escrito por el rey David, aunque no tenemos los detalles del contexto exactamente que estaba ocurriendo allí en esa situación, pero podemos ver con una simple lectura que el salmista estaba atravesando una situación difícil, una situación dura, donde se sentía posiblemente solo, abandonado por Dios. Y podemos verlo al inicio, con estos dos primeros versos, que hace 5 preguntas ante Dios. Y prácticamente que en casi todas, en 4 de ellas, comienza con una frase hacia Dios, una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo hace varias veces y podemos notar que en él hay una tristeza, hay una aflicción profunda. Ahora, ante esta aflicción profunda de David, ¿qué hizo él? ¿Y qué nos invita la palabra de Dios a hacer nosotros? Quisiera, a la luz de este salmo, que veamos 3 cosas que podemos hacer cuando no vemos respuestas de Dios a nuestras oraciones. La primera de ellas es que David fue sincero. David fue sincero delante de la presencia de Dios. Y estamos llamados también a que seamos sinceros. Si leemos allí el versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? O en otras palabras, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás continuamente? Podemos ver que no está hablando de un par de días que estaba sufriendo esta situación, que no está hablando de algunas semanas que estaba inmerso en esto, quizás pueden ser meses, no sabemos qué tanto tiempo o una situación prolongada estaba viviendo David, que dice: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? David se siente solo, David se siente abandonado por Dios. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Por lo tanto, David está desesperado al ver esta reiterada pregunta: ¿hasta cuándo? Vemos que hay un desespero en su corazón hacia Dios, pidiéndole que se acuerde de él, que actúe, y lo hace de manera honesta, de manera sincera. Sigue diciendo: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Según las Escrituras, cuando Dios muestra su rostro, es un sinónimo de que ahí está su bendición, de que Dios está bendiciendo a un hombre o a una mujer. Entonces David está diciendo: Señor, me siento no solamente abandonado por ti, Señor, siento que tu bendición se ha alejado de mi vida. ¿Hasta cuándo voy a seguir sintiéndome así, abandonado y lejos de tu bendición? Entonces David lo que está experimentando es una ausencia profunda
de Dios y de su bendición. Es lo que él siente. Luego dice el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? David, mis hermanos, en medio de este sufrimiento y esta oración y este clamor que hace ante Dios, se estaba autoaconsejando. Él mismo estaba repasando continuamente en su mente, en sus pensamientos, sus circunstancias, la situación difícil que quizás estaba atravesando. Y él buscaba y él planeaba, voy a hacer esto, quizás voy a intentar con esta otra cosa, quizás la salida mejor es hacer esta otra cosa. Él se estaba autoaconsejando, quizás se estaba autoensimismando, se estaba olvidando de a ese Dios a que él sentía que estaba siendo abandonado, pero él mismo, de cierta forma, lo estaba haciendo a un lado, a él autoaconsejarse, como él dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Y qué pasa con esta autoconsejo que él hacía con él mismo? Dice, con tristeza en mi corazón cada día. O sea, de continuo el sentirse autosuficiente, por decirlo de alguna forma, estaba causando mayor tristeza en su corazón, estaba causando una mayor aflicción, se estaba profundizando en su vida. Y sigue diciendo el salmista, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Si leemos el Salmo, como ya lo hicimos hace un momento, no vemos que hay una luz o un vislumbre de algún pecado de David, ni que él se está arrepintiendo por algo en específico. Lo que él menciona en dos ocasiones, en este verso número 2 y en el verso 4, habla de enemigos. Podremos decir que estos enemigos que se ganó David no fue por cuenta propia. Estos enemigos que se ha ganado David fue por el llamado que Dios le hizo. Recuerden que él estaba pastoreando muy joven a unas ovejas. En su providencia Dios los llama y él se presenta a darle alimentos a sus hermanos, se presenta ante Goliat y de ahí en adelante se desata todo el propósito de Dios para su vida. Lo llama como un líder en la batalla, luego como un líder en la guerra, pero se ganó muchos enemigos. Entre ellos está el mismo rey Saúl, entre ellos también está su propio hijo Absalón. Entre ellos está varios reyes como los amorreos, etcétera, etcétera, los filisteos. Se ganó muchos enemigos por causa de ¿qué? Algo propio, por causa del llamado que Dios le hizo a liderar su pueblo. Entonces podemos notar en este salmo que más allá de que David se esté autoconsejando en frente de esta angustia ante estos enemigos, su clamor más incesante era por causa del honor del Señor. Porque si él estaba teniendo enemigos por causa del Señor, él quería que esto cesara. O sea, él deseaba que sus enemigos no siguieran siendo enaltecidos, que se detuvieran por causa del honor del Señor. Así que, mis hermanos, la pregunta que podemos hacer es, ¿qué podemos hacer nosotros cuando una situación económica es difícil y no cambia por mucho tiempo? Quizás de nosotros hayamos pasado momentos de escasez económica, pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga más allá de varios meses o años? ¿Qué hacer cuando una situación de enfermedad es muy dura, es difícil, pero no cambia? Pasan años y pareciera que eso no va a cambiar, que no mejora. ¿Qué pasa cuando un hijo o un familiar fallece inesperadamente y ese dolor se mantiene por tantos años allí, de la pérdida de ese ser querido? ¿Qué pasa cuando una situación en un matrimonio es dura, es difícil y no vemos cambio, no vemos progreso, sino que en los años se mantiene, creo que hasta peor? ¿Qué pasa cuando se anhela tener un hijo y se intenta de muchas maneras y esa oración no es contestada, no ocurre, no pasa? ¿Qué pasa también cuando un hermano o una hermana soltera desea casarse y tiene ese anhelo en su corazón y no ocurre, no pasa por más que ore? ¿Qué pasa cuando nos podemos sentir deprimidos? Cuando
nuestra comunión con Dios es escasa y la palabra del Señor o los sermones, las enseñanzas quizás no retumban en nuestros corazones y así estamos por mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer ante Dios? Mis hermanos, lo mismo que hizo David, venir ante Dios con toda sinceridad, con toda honestidad. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viviré de esta manera? ¿Hasta cuándo pasaré esta prueba? ¿Hasta cuándo tendré esta aflicción? Quizás, mis hermanos, podamos sentirnos que estamos solos, olvidados por Dios. Quizás podamos sentirnos que la bendición o el favor de Dios se ha ido de nuestras vidas, así como David lo acaba de comentar en esta oración. Pero mis hermanos, en medio de la sinceridad debemos detenernos. ¿En qué debemos detenernos? Debemos detenernos de autoaconsejarnos, porque de nosotros no fluye la verdadera sabiduría, sino de Dios. Debemos detenernos de qué más, de repasar constantemente en nuestras mentes el problema y buscar soluciones por cuenta propia. Debemos detenernos de ensimismarnos y pensar que nuestro honor, que nuestra gloria es mayor que la de Dios. Como David, mis hermanos, a pesar de su dolor, su mayor deseo de que todo esto se detuviera o que hubiera una respuesta, era el honor de Dios. Mis hermanos, cuando las oraciones no reciben respuestas, en primer lugar necesitamos volver a la presencia del Señor, pero de una manera sincera, de una manera honesta. Recordemos que el trono de la gracia siempre está abierto de par en par para los hijos de Dios. Nunca se ha cerrado y nunca se cerrará. Ahí está tu Padre esperándote para que seas sincero y abras tu corazón y puedas decirle con toda honestidad: no vas a pecar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré viviendo en esta circunstancia? Pero aunque es importante ser sincero ante el Señor, es vital importante, porque Él nos conoce, y lo hermoso de Dios, que Él conoce incluso lo que vayamos a decir antes de que salga de nuestra boca. Él desea que seamos sinceros, Él desea que nos expresemos como sus hijos. Pero aparte de ser sinceros, ¿qué más debemos hacer cuando pensamos que las oraciones no han tenido respuestas? En segundo lugar, centrémonos en Dios. Debemos centrarnos en Dios. Dice el verso número 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Esta palabra inicial de mira es mirar con escrutinio, es mirar con una expectativa de que Dios te discierna completamente. Es como que decirle a Dios: Señor, aquí estoy, mírame completamente, examíname completamente, muy profundamente, más allá de lo que yo conozco acerca de mí mismo, más allá de esta circunstancia. Examíname, Señor, completamente. Comienza David como que a sobreponerse un poquitico más allá de lo que está atravesando, lo cual es doloroso, como también podemos atravesar nosotros. Pero David comienza a sobreponerse y a mirar hacia Dios en realidad. Y dice: mírame, Señor, examíname. Pero dice: respóndeme. David está pidiendo algo así como: Señor, quiero que mires intensamente mi vida y mi situación. Señor, presta mucha atención a mi situación. Señor, examíname y actúa en respuesta a mi situación. David no solo desea que Dios lo examine cuando dice respóndeme, sino que él anhela una respuesta de parte de Dios, la intervención de Dios de manera honesta. Dice Dios mío al final, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y esta frase pudiéramos dejarla como algo no relevante, pero es muy importante en la oración, en el clamor que hace David. Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, Dios mío. David está declarando que Jehová, el Dios de Israel,
ese es su Dios, es el Dios de pacto, ese es el Dios de David, Dios mío. ¿Y por qué esto es importante? De que David haya declarado que Dios es suyo. Porque a pesar de este largo periodo de tristeza, problema, frustración, todo el dolor que está atravesando, quizás sentimiento de soledad, quizás sentimiento de no recibir la bendición de Dios, eso no ha cambiado lo más importante para David. Dice Dios mío, ¿qué es lo más importante? El compromiso de pacto de Dios y David. La situación que está viviendo en el presente no ha cambiado la relación de pacto entre David y Dios, Dios y David. Sigue siendo su Dios a pesar de las circunstancias. David entonces no está condicionando a Dios a que Él sea su Dios si actúa conforme a las condiciones que impone David. No. David no está diciéndole a Dios cómo debe responder. Tampoco. David simplemente quiere ver, quiere experimentar y contemplar a Dios en su vida. Ese Dios que ha dicho que es suyo, mi Dios. Mírame, respóndeme, Jehová, o sea, Salvador, Dios mío. A ese es que le pide David, no le pide condiciones, le pide que Él responda conforme a lo que Él quiere responder, lo que es mejor para nosotros. David le está pidiendo a Dios algo así como: mira intensamente mi vida, mira lo que está pasando y por favor, respóndeme a tu forma, respóndeme a tu manera, en base al compromiso de pacto que nos une. Esa es la petición que hace David. O sea, ahí vemos lealtad y compromiso de David. Su lealtad y su compromiso está basado en el Dios de pacto. No en lo que él siente, no en lo que él sufre, sino su lealtad y su compromiso está basado en el pacto que no podrá ser quebrantado por nada ni por nadie entre Dios y David. Mis hermanos, ser sincero, eso es importante, eso está bien, pero no podemos quedarnos solo allí. La oración no es una práctica para simplemente desahogarnos y decirle a Dios lo que sentimos, pararnos y decir amén y ya. No, la oración no es para que Dios cumpla nuestros deseos o nuestras demandas y ya. Esa no es la oración. Podemos ser sinceros, pero la oración no termina allí. La oración inicia allí. La oración es para tener comunión con el Dios que nos salvó, con ese Jehová, Dios mío. Esa es la oración. La oración debe estar basada en la lealtad y el compromiso que tenemos con Dios. En Él debe estar basada nuestra oración, en su carácter, en su persona, no en nosotros. La oración debe estar basada en Dios mismo y no en nosotros. Y es por eso que a continuación, luego que David clama a Dios en medio de su dolor, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, dice: alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Eso es lo que le pide también David a Dios en medio de esta oración, que él siente que no hay respuesta. Ciertamente David anhela una respuesta de parte de Dios. Quiere entender lo que está pasando, sus circunstancias, su situación difícil, pero en base a la iluminación de Dios, en base a lo que Dios está obrando detrás de ese sufrimiento. ¿Y quién sabe mejor las cosas que nuestro Dios? Nosotros somos muy limitados. Dios conoce al fondo las razones, los motivos y los porqué de cada circunstancia. Entonces David está pidiendo: Señor, por favor, respóndeme. Pero para entender tu respuesta necesito que me ilumines. Para que cuando me examines, mira, examíname, respóndeme. Yo necesito, Señor, que mis ojos sean abiertos. Yo necesito entender lo que tú quieres hacer detrás de esta circunstancia que quizás no comprendo. Señor, dame tu perspectiva, es lo que estaba pidiendo David. Señor, ayúdame a entender lo que estoy viviendo desde tu perspectiva divina y soberana. Esto nos hace ver lo que David está atravesando, mis hermanos. Tiene un propósito en el Señor, no es algo fuera de despropósito. Entonces, mis hermanos,
Muchas veces atravesamos situaciones difíciles, como ya hemos mencionado, por periodos no de poco tiempo, sino de largo tiempo. Y podemos quizás cansarnos y decir, bueno, esta situación económica no va a cambiar. Quizás esta enfermedad ya no va a sanar. Quizás este dolor por ese hijo o ese familiar que ha muerto no va a parar nunca. Así que me resigno. Quizás ese conflicto matrimonial no va a cambiar. Quizás ya me cansé, nunca tendré hijos. Quizás nunca me iré a casar. O quizás siempre estaré bajo esa depresión que no se va de mi vida. Pero mis hermanos, en momentos así, que son válidos, no estamos reprochando esa sinceridad en nosotros, pero en momentos así necesitamos que Dios alumbre, que Dios ilumine nuestros ojos, como pedía David. ¿Para qué? Para que nos dé una perspectiva correcta, una perspectiva eterna, una perspectiva soberana de lo que estamos viviendo. Es por ello, mis hermanos, que necesitamos centrarnos en Dios y pedirle que alumbre nuestros ojos, ya que estas aflicciones seguramente han nublado el propósito de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, en Dios no hay despropósito. Todo en el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Para nosotros quizás el proceso sea largo, interminable, pero para Dios es un chasquido de dedos. Solamente debemos seguir siendo sinceros delante de Él. Necesitamos depender de Él, necesitamos orar correctamente, que Él nos ilumine en nuestros ojos. Así que, ¿qué hay detrás de esta petición de David que alumbre sus ojos? ¿Para qué David quería una respuesta ante la circunstancia en base a que Dios lo examinara, en base a que Dios iluminara sus ojos? Ahí vemos dos razones, si leemos la segunda parte del verso 3 y el verso 4. Dice el verso 3, la razón para que él pedía que alumbrara sus ojos, para que no duerma de muerte. David, mis hermanos, necesita que Dios les responda, que lo ilumine, para vivir con la perspectiva correcta de servir a Dios y no morir separado del propósito divino. David necesita que Dios ilumine su corazón, sus ojos, para vivir contemplando la claridad de la voluntad del Señor en su vida y no morir en el intento. Pero sigue diciendo el verso 4, otra razón, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Recordemos, como le dije hace un momento, que David tuvo muchos enemigos, pero lo que a él le preocupaba, al menos en este salmo, era la gloria y el honor de Dios. Él no decía que sus enemigos prevalecieran, porque quizás los otros pueblos, como vemos en otros pasajes, podrían burlarse. Y ese era el Dios de ese pueblo, ese era el Dios de David. Y David lo que le preocupa es, Señor, que mis enemigos no vengan y digan, lo vencí, porque entonces tu honor y tu gloria quedaría entredicho. Y sabemos que Dios nunca lo iba a permitir que él fuera avergonzado, pero vemos un corazón anhelante de David por la gloria y el honor del Señor. Mis hermanos, no estamos negando que las aflicciones que podamos pasar por largo tiempo no sean importantes. Claro que lo son. Pero hay algo mucho más importante que está detrás de cualquier escenario doloroso en nuestras vidas. Y eso es la gloria, el honor del Señor. No nuestro honor, no nuestra gloria. Señor, tu honor. Y mi aflicción la encauzo a eso. Señor, quiero ver el propósito que hay detrás de esto, para que tu gloria, para que tu honor resalte por encima de todas las cosas. Mis hermanos, nuestras oraciones podemos preguntarnos si están centradas realmente en la gloria de Dios. Por eso es que debemos pedir al Señor que nos examine. Señor, examíname. ¿Será que realmente el propósito de mi vida es honrarte, glorificarte? Examíname, mírame, Señor, pero también respóndeme conforme a tu soberana voluntad. Señor, abre mis ojos. Si realmente no estoy buscando la gloria del Señor en mis circunstancias, pidámosle al Señor que nos abra nuestros ojos
para que contemplemos su gloria, para que contemplemos su honor. Pero mis hermanos, no solamente cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas, debemos ir a Dios en oración siendo sinceros. No solamente debemos depender del Señor en todas las cosas, sino que en tercer lugar debemos tener confianza absoluta en Dios. Debemos confiar en Dios. Y aquí vemos, mis hermanos, en estos últimos versos, el verso 5 y 6, vemos un giro en todo el Salmo. Pero les advierto algo importante. David no tuvo respuesta a sus peticiones del inicio. No tuvo respuesta, pero sí hubo un giro en el Salmo. Hubo un cambio de la tristeza que él sentía, de esos hasta cuándo que él expresaba al principio. Ahora dice en el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Es decir, es como David diciendo, mas, o pero, o sin embargo, a pesar de lo que estoy pasando, estoy confiando en tu misericordia. Y él dice, he confiado. Es decir, que él no había comenzado a confiar ahora que estaba atravesando esto. Habla en pasado. En tu misericordia he confiado. Él ha venido confiando en Dios. Por eso que esos hasta cuándo que quizás podamos decirle a Dios, deben estar basados de un corazón que confía en Él. Porque no son reclamos como niños que hacen pataletas, son reclamos de hijos sinceros ante Dios, los cuales pueden clamar con toda sinceridad, pero no han olvidado de que siguen confiando y confiarán en la misericordia del Señor. Ahora, esta palabra aquí es muy importante, la palabra misericordia, porque en este contexto no está basada en la compasión, sino está basada en una palabra hebrea que se escribe en hebreo, que es hesed. Esa palabra implica amor inagotable y lealtad de pacto. Entonces, ¿en qué ha confiado David? En ese amor inagotable de Dios, en esa lealtad de pacto entre Dios y David. En eso ha venido confiando y se mantiene confiando David en Dios. Entonces, se refiere a un amor que es fiel y leal. Ese es el amor de Dios en el cual ha confiado David. Y ese amor leal y fiel está basado, tiene como base el pacto de Dios. No es un sentimiento pasajero de parte de Dios, no, porque Dios es eterno, no cambia, es inmutable, sino que es un compromiso firme y constante de parte de Dios. Y como David sabe que Dios no cambia, que Dios no puede incumplir una promesa, él ha confiado en ese Dios de pacto. David se mantiene firme confiando en la fidelidad de Dios y en las promesas que le hizo a él y a su pueblo Israel. A pesar de las circunstancias difíciles y la aparente ausencia de Dios, David se aferra a la verdad de que Dios es fiel a sus promesas. Él se mantiene anclado allí firme, que Dios no va a incumplir ni una de sus promesas. Y en eso confía en Él a pesar de un corazón dolido por la circunstancia. Esa confianza no ha variado. Él se mantiene fiel, no en Él mismo, sino en Dios que cumple todas sus promesas. En eso ha confiado y confiará David. David confía en la misericordia de Dios porque a pesar que lo que ve y siente en su presente, sabe que el pasado y el futuro de Dios son inalterables. Él es un Dios que cumple sus promesas y rescata a los que confían en Él. Y eso estaba claro David. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir que tenemos tal confianza? Quizás he descrito algunas circunstancias que nos aquejan, que sufrimos, pero la pregunta es, ¿esas circunstancias han venido afectando tu confianza en Dios, en ese Dios de pacto, en ese Dios que no incumple ni una promesa? Quiero recordarte al menos 3 promesas que Dios nos ha hecho. La primera podemos verla en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Pero ¿qué más ha dicho Dios? Dijo Cristo en Juan 16, 33.
En el mundo tendréis aflicción. Él fue muy sincero. Así que lo que estamos viviendo no debemos sorprendernos. En el mundo tendremos aflicción. Pero espera, Cristo sigue diciendo, pero confiad. Lo mismo que decía David, yo confío. ¿En qué cosa? Que yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Y esa promesa se mantiene y nadie podrá cambiarla. ¿Vamos a pasar circunstancias difíciles? Sí, es verdad. Pero debemos, ¿qué cosa? Confiar. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido el mundo. Otra promesa más, Mateo 28:20, en el contexto de la gran comisión, dijo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros. He aquí yo estoy con vosotros. Solamente por algunos días. Solamente cuando te salvé, voy a estar contigo 5 meses y luego ya me retiro. No, ¿verdad? Él dijo y prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Mis hermanos, en medio del dolor, en medio de las circunstancias de las que hoy estamos hablando, esas circunstancias que se prolongan y parece que no tienen fin. Sí, Dios está con nosotros. Él lo prometió. David dijo, yo he confiado en tus promesas, en tu misericordia, en que eres un Dios de pacto y que no vas a mentir. Cristo ha sido muy claro con nosotros. Él nos rescató, nos salvó, mis hermanos. Y no para abandonarnos en el camino, de acuerdo a nuestros sentimientos. No se trata de nuestros sentimientos, se trata de su honor, se trata de su gloria. Debemos confiar en sus promesas, en lo que ha prometido, porque es verdadero. Dios lo va a cumplir y lo está cumpliendo en nuestras vidas, aunque hoy nos nublen las circunstancias. Nuestro Dios, mis hermanos, no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que prometió lo va a cumplir. Así que mi hermano, mi hermana, a pesar de las circunstancias, sigue confiando, sigue creyendo en Dios y en sus promesas, sigue haciéndolo. Esta, mis hermanos, es un ancla firme. Cristo es un ancla firme a pesar de los hasta cuándo que podamos tener en nuestras vidas. Pero fíjense lo que pasa ahora con David, luego que él declara, él dice más, yo en tu misericordia he confiado, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mis hermanos, eso de confiar en Dios, eso de poner toda la esperanza en Dios a pesar de las circunstancias y de saber que Dios no va a incumplir ninguna de sus promesas, va a traer un gozo muy profundo en nuestros corazones, aún en medio de nuestras incertidumbres que podamos tener. A pesar que David, mis hermanos, no señala alguna respuesta de parte de Dios, como les dije hace un momento, pero él entiende y cree profundamente que Jehová es su salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. La pregunta que quiero hacerles, mis hermanos, ¿qué es lo más imposible para una persona? ¿Qué es aquello que un humano, alguien no puede hacer? Salvarse de la ira de Dios. Nadie, mis hermanos, nada ni nadie podrá salvarse del juicio venidero, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Absolutamente nadie. Pero eso lo resolvió Cristo por nosotros. Cristo, mis hermanos, se entregó para salvarnos. Él es nuestra salvación. Y ciertamente, como leímos hace un momentico en la promesa que dio Cristo, vamos a pasar tribulación en el mundo, es verdad. Pero mis hermanos, de una u otra forma, aunque sintamos que esto que vivimos no se acaba, perdura por mucho tiempo, pero eso es temporal, de cara ante la presencia eterna y gloriosa de Cristo que vamos a tener para siempre. Y eso Él ya lo resolvió. Cristo nos salvó para siempre. Y esta circunstancia momentánea va a pasar. Esto un día se va a acabar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Quizás se acabe el día que muramos. Pero no importa, hermanos. Tenemos algo mejor. Tenemos a Cristo por la eternidad. Y como Él lo prometió, cuando vemos allá en Apocalipsis, allá no habrá dolor, tristeza, llanto, no habrá muerte.
Pero ahora mismo, mis hermanos, sigamos confiando en ese Dios de pacto, en el Dios de nuestra salvación, que Él alegra nuestro corazón en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir ahora mismo. Mis hermanos, no merecíamos la salvación y esa salvación nos la regaló el Señor por gracia. Dice el salmista, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y eso podemos recordar al apóstol Pedro, en primera de Pedro, que en 4, 2 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, Cristo sufrió. David sufrió por causa del honor y la gloria de Cristo, porque sus enemigos se lo ganó por causa de servirle al Señor. Nosotros, mis hermanos, quizás podemos atravesar distintas circunstancias, distintos momentos, y nuestro peor enemigo, el diablo, el pecado, que acecha cada día, mis hermanos, pero necesitamos padecer así como Cristo, pero un día nos gozaremos con Cristo para siempre. Esa es una promesa gloriosa. Dice ya al final del Salmo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Se fijan, mis hermanos? David comienza con reiterados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me abandonas, Señor? ¿Hasta cuándo tu bendición se va de mí? ¿Hasta cuándo? Pero finalmente termina cantando, porque la salvación que Dios ha obrado en su vida, en su interior, en su corazón, la obra que Dios ha hecho en él, de una u otra forma, se va a expresar en cánticos de alegría, a pesar de las circunstancias, porque no estamos hablando que Dios nos promete que esto se va a acabar así. Él lo puede hacer, pero Dios tiene un propósito mayor, es cambiar nuestras vidas ante estas circunstancias. Él desea que su honor, que su gloria prevalezca. Él desea cambiarnos para Él ser glorificado y puesto en alto por encima de todas las cosas. La razón, mis hermanos, de esto que pasaba David, que había cánticos en su corazón ahora, es porque David fue testigo de que Dios había cumplido sus promesas en el pasado y lo había rescatado en muchas ocasiones. Por eso él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Otra vez, él confiaba en Dios y ahora dice, me ha hecho bien. Esa seguridad en Dios no había cambiado. Estaba ahí fresquita su confianza y tenía en su mente la obra de Dios poderosa para su vida y que él podía seguir haciéndolo a pesar que en el presente, así como nosotros, podamos vivir distintas circunstancias difíciles. Mis hermanos, para terminar, ¿qué hacer cuando las oraciones no reciben respuesta? ¿Qué hacer cuando eso pasa? Según el Salmo 13, seamos sinceros, mis hermanos, delante de Dios. Vengamos ante el Señor con toda sinceridad. Pero ¿qué más? Volvamos a centrarnos en Dios, en su gloria, en su honor. Que nos vea, que nos examine, que nos responda según su plan soberano, que alumbre nuestros ojos. Pero ¿qué más? Que tengamos confianza absoluta en Dios, que es nuestro Salvador. Lo más difícil, lo imposible, ya sucedió, es su salvación. Y eso debe ser nuestro mayor motivo de gozo. Así no tengamos más nada. Como dice aquel himno, estoy bien con mi Dios. Y eso es suficiente y eso está bien. Nadie quizás será masoquista para pretender vivir toda la vida en sufrimiento, no. Pero por encima de lo que querramos nosotros es el honor y la gloria de Dios. Por encima de eso tenemos una salvación que Cristo nos prometió, que es para siempre. Y eso debe ser nuestro mayor motivo de gozo. Cierro con una cita de una sierva del Señor. Quizás no cambien nuestras circunstancias hoy, pero Dios seguramente nos está cambiando a nosotros. Escuchar a Dios, confiar en su amor y conocer sus propósitos resultan ser dones mucho mayores que el cambio de nuestras circunstancias.
esas oraciones de alivio aparentemente sin respuesta, son en realidad respuestas a las oraciones más profundas que hemos hecho durante años en el pasado, oraciones como para conocer a Dios más profundamente, para sentirnos más satisfechos en Él, para confiar más en Él, para crecer en la semejanza a Cristo, para amar más a Jesús. Porque mis hermanos, en Dios no hay despropósito alguno. Toda circunstancia difícil no es que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y muestra de eso es que Cristo murió por ti, con nombre y apellido, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él no murió por nosotros al azar. Sálvese quien pueda. Crea el que quiera. Él vino de manera específica a redimir y a salvar a sus escogidos. Así que Él murió por ti. Tú no fuiste salvo como un plan B o una casualidad. Fuiste salvo con toda seguridad. Y el Señor está contigo. Debes confiar en esa promesa, que Él está contigo hasta el fin. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado hermoso. De abrir las Escrituras, Señor. De presentarnos ante estas realidades como la expresa el Salmo 13, Señor. Donde nos permite, Señor, hallar respuesta incluso cuando no hallamos respuesta a nuestras oraciones. Así que permítenos, Señor, ser sinceros delante de ti. Permítenos, Señor, depender de ti siempre. Y permítenos, Señor, confiar en ti siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy, por traer consuelo a nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti siempre, Señor, a no olvidar que lo más glorioso y lo más importante ya lo hemos recibido y es por gracia y es tu salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.